La mañana informativa. En este tema, también ver qué pasa en otros países, cómo Chile ha tratado el tema de las licencias médicas, y vamos a estar acá en el estudio de ahora con Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido. Contigo en la mañana informativa de TVN. Bueno, ¿cómo monitorean ustedes el tema primero para entrar en el diagnóstico que tienen sobre este tema? Bueno, lo primero es decirte por qué nosotros estamos interesados en el tema. Las cajas de compensación son entidades sin fines de lucro que administran esta prestación social, pagan una parte importante de las licencias médicas de los trabajadores públicos que están adscritos a FONASA y afiliados a una caja. Por eso que a nosotros el tema nos preocupa y venimos alertando desde hace mucho tiempo sobre el fraude, pero también sabemos que el fraude es un problema menor en comparación con el mal uso que se hace o del uso irracional que se hace de este beneficio. ¿Y esto viene desde siempre, el mal uso irracional del beneficio, o de alguna manera alguien vio la oportunidad en algún minuto? No, yo diría que me da la impresión a mí de que hace tiempo que hay gente que vio los incentivos adecuados para hacer un uso irracional. Si tú te fijas en los últimos 10 años, entre el 2008 años, entre el 2014 y el 2022, el gasto del gobierno en sí aumentó al doble, del 0,6% del PIB de ahora al 1,2% del PIB. Eso significa que hoy día te estás gastando 3 billones de dólares en este beneficio. Para que la gente lo entienda, porque cuando uno habla de billones o de 3.200 millones de dólares es muy etéreo. Son 36 hospitales como los que el gobierno está construyendo hoy día en Rengo y en Pichilemu. 36 hospitales al año nos estamos gastando en este beneficio. Marcelo, en los estudios que han hecho sobre este tema, ¿cuáles son las patologías en el fondo que más han aumentado, que se han disparado de alguna manera en cuanto a licencia médica? ¿Coincide con el tema de la salud mental o no? Absolutamente. Nosotros hicimos un estudio con la Universidad de San Sebastián, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, que dirigía en ese entonces el doctor y exministro Enrique París. Y en ese estudio, el diagnóstico es que el 64% de las licencias médicas se radican en 3 enfermedades: trastornos de salud mental, enfermedades osteomusculares y respiratorias. Pero hay las dos primeras, trastornos de salud mental, que aumentan un 442% en los últimos 8 años, y 213% aumentan las respiratorias. O sea, ahí evidentemente que se concentra el mayor gasto en este ítem: trastornos mentales y osteomusculares. ¿Dónde ven ustedes que están las principales falencias del sistema? Y lo pregunto porque sé que en el estudio también hacen un comparativo con el funcionamiento de este beneficio de descanso cuando uno está enfermo. Comparan con otros países. ¿Chile tiene un sistema muy diverso o muy distinto al del resto de los países que ustedes comparan? ¿Donde están países de la región y también Nueva Zelanda, por ejemplo? Sí, muy diverso. La verdad es que yo diría que hay dos cosas. Una, primero, que Chile tiene 2 sistemas. Tiene un sistema para el sector privado y otro sistema para el sector público. Ya. Eso hace que en el sector público haya más incentivos para hacer uso de licencia médica. Ejemplo, en el sector público el Estado te paga el 100% de la remuneración sin tope. Segundo, hay asimetría en los controles. No hay contralorías médicas suficientes en el sector público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el Estado te paga igual, da lo mismo si te rechazan la licencia. Después el servicio público tiene que ir contra FONASA o contra el ISAP para recuperar el dinero, cosa que muchas veces no ocurre. O sea, no hay ningún riesgo para el que pide licencia. No hay ningún riesgo, exactamente. Y no hay topes. En el sector privado, la gente sabe que hoy día tienen, la licencia se calcula, es un 100% de los últimos 3 meses de remuneración más próximo a la licencia, pero con un tope de 84 UF. Por lo tanto, todas aquellas personas que ganan sobre 84 UF no tienen mayor incentivo para permanecer en reposo. Yo diría que ahí hay un gran tema. Yo creo que hay que diseñar un sistema, repensar el sistema de manera que sea un sistema similar en el sector público y en el sector privado. Lo segundo, creo que tenemos que reflexionar, y el estudio lo que hace es un llamado a la reflexión. Yo creo que aquí no hay respuestas únicas. Todos los países lo abordan de manera distinta, pero tenemos que reflexionar respecto de la duración, respecto del monto y respecto a los topes. Ya. Respecto a la duración, en Chile es ilimitado. El periodo, tú puedes estar con licencia, creo que hay un caso de una licencia por 10 años. ¿Ya? Evidentemente que hay que separar aquellas cosas que son enfermedades que son de incapacidad temporal de aquellas que son ya discapacidad y tienen que pasar al beneficio de otro subsidio. Y en otros países más modernos o que tienen un PIB distinto al de nuestro país, que están más desarrollados, quizás se corta la licencia, ¿no? Bueno, a los 20 días se corta. Claro, Nueva Zelanda tiene 10 días. 10 días. ¿Ya? Portugal. ¿Y después el día a día qué pasa?
Después el tipo tiene que él asumir el costo de esa licencia. Yo no sé pero si también es injusto. Por Quizás. supuesto, yo creo que uno no tiene que ser tan drástico, por eso que hay que analizarlo en su conjunto. Yo creo que en el tema de la duración tú tienes entre países como Nueva Zelanda, que tienen días, hasta Portugal, que tiene 1095 días. Ya. Pero hoy día en Chile es ilimitado. Segundo, el monto. El monto en Chile es ilimitado, salvo esta observación que te dice respecto a lo funcional del sector privado. ¿Ya? Pero es ilimitado. O sea, tú tienes el derecho, en el caso del sector público, de donde se están verificando estos fraudes, 100% del monto de la remuneración. Hay países que tienen un porcentaje de la remuneración, la mayoría de los países, salvo Chile y Nueva Zelanda, tienen un porcentaje de la remuneración, entre un 50 y un 75%. Y lo otro que hay que analizar, Davor, es si este porcentaje tiene que ser permanente o tiene que ser decreciente con el tiempo. Ahora, hay otros factores. Hay países, por ejemplo, que incorporan otras variables. Francia incorpora, por ejemplo, la variable de los años de servicio. Dependiendo del año de servicio que esté el funcionario, la cantidad que le cubre. Otros países, como Portugal, el tipo de enfermedad. ¿Ya? A lo mejor hay enfermedades, el cáncer, que requiere un tratamiento... O alguien se quebró un brazo, no sé, claro. Por ejemplo. Hay también nuevos fenómenos. Las condiciones del trabajo han cambiado. Hoy día hay teletrabajo, por lo tanto, uno debiera pensar que las licencias médicas deben disminuir, no aumentar. Hay muchas personas que pueden teletrabajar y no necesitan licencia médica. Entonces, yo creo que el llamado aquí, Davor, es a repensar el sistema. Y eso, como nosotros, como Caja de Compensación, entidades sin fines de lucro que administramos esta prestación social, ese es el llamado que hacemos. El fraude, es cierto, es vistoso, pero es una parte menor del problema. Han pasado 144 horas desde el comunicado de la Contraloría y no hemos escuchado propuestas de fondo. Yo creo que es ahí donde tenemos que abocarnos, a ver cómo diseñamos un sistema que nos permita la sostenibilidad de este beneficio laboral que es tan importante para los trabajadores. Pero para eso, perdón, chilenos. Marcelo, ¿hay que hacer leyes nuevas o con las leyes que hay alcanza? ¿Hay que modificarlas pequeñamente o hay que hacer una gran revolución de las licencias médicas? Ojalá lo hiciéramos lo más rápido posible, ojalá esto se pudiera hacer sin ley, ojalá pudiéramos hacerlo mediante normas administrativas, pero creo que llegó la hora de repensar el sistema. Creo que ya existen normas suficientes para combatir el fraude, creo que ahora es labor de la autoridad preocuparse de esto. Yo veo a una superintendencia de seguridad social, particularmente la actual superintendente Pamela Gana, muy entusiasmada con el tema de fiscalizar esto. Estuvimos la semana pasada en el lanzamiento de un compendio de normas de licencias médicas, pero creo que este tipo de situaciones que conocemos nos llaman a redoblar esa facultad fiscalizadora y hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Yo creo, Davor, que es necesario pensar en el rediseño del sistema, y el rediseño del sistema supone medidas que no son ciertamente populares. Ya, Marcelo, y tomando los datos del estudio, hay también un tema cultural a la hora de pedir la licencia médica, porque me llamó la atención cuando hacían el desglose por edades. ¿En qué edades se piden más licencias médicas? Me llamó la atención que los millennials pedían casi el doble de licencias médicas que las personas sobre los 40 años. ¿Tiene que ver por el cariño o la responsabilidad que uno le tiene a la pega, en el fondo, de tratar de evitar tener la licencia médica versus el que tiene menos compromiso? Sí, hay algo de eso. ¿Sí? Yo creo que lo importante, Davor, de la afirmación que tú haces es que aquí no hay necesariamente, en el aumento o disminución de las licencias médicas, no hay necesariamente un tema sanitario, sino que hay un tema, a veces, una crisis que yo he llamado una crisis valórica. Aquí se habla de tirar licencias para solucionar problemas que no son sanitarios, de otro tipo. Tú te enojaste con tu jefe o tienes que cuidar a tu guagua y no estás dentro del periodo postnatal. En fin, o sea, se está usando con otros fines. Y eso... habla de que no es solo un problema que debamos resolver por la vía de la legislación, sino que también es un tema ético también, es ¿no? un tema porque es de compromiso con la pega. O sea, a mí no me gusta estar con licencia. Yo, licencia no, por favor, no me la dé. Bueno, me consta. Ya. Es un tema ético. Es un tema ético, por lo tanto, no es un tema de fácil resolución, pero tenemos que también educar. Educar en el uso de un beneficio que, para ser sostenible, debe ser usado racionalmente. Y en los datos que ustedes tienen en las cajas de Chile, ¿hay algún rubro que sea más proclive a las licencias médicas? ¿O se dan todos por igual? No, hay rubros que son más proclives. Yo diría que fundamentalmente el comercio. Y hay también época. Bueno, tuviste que en esta información que entregó la Contraloría, la mayoría de las licencias de estos 25.000 funcionarios públicos en el cuarto trimestre del año, o sea, en la época donde está primavera-verano. Yo creo que es posible hacer asociaciones con los datos que se manejan que nos permitan evitar este mal uso y hacerlo más racional.
Marcelo, y se ha hablado mucho en estos días del debate. ¿Cuántas horas llevamos de debate? 144 horas de debate, de que si esto pasa con la gente que sale hacia afuera, porque se cruzaron con los datos con la PDI, ¿qué pasa con la gente que se queda en el territorio nacional? ¿Usted tiene la presunción de que también hay mal uso de las licencias internamente, de gente que de Santiago se va, no sé, a Coquimbo o a Puerto Montt a pasear? Absolutamente, o sea, no cabe ninguna duda que si este cruce lo hiciste con con la PDI, con la gente que salía fuera del país, y si pudiera hacerse también con aquellos que viajan en vuelos internos de LATAM, de Sky, en fin, o con buses interprovinciales, tú podrías llegar a la conclusión que hay mucha gente que está viajando también dentro del país y hay otra gente que probablemente está haciendo pegas adicionales a su pega recibiendo la remuneración del Estado. Bueno, ya lo vimos con esos 250 médicos de estos 46 hospitales que están operando privadamente mientras están recibiendo la remuneración del Estado. Ya, pero ¿con qué sensación nos quedamos? ¿De que se hace un buen uso del sistema o nos quedamos con los 25.000 que están como manzanas podridas hoy día apuntados? Porque hay 8 millones de licencias y 25.000 dentro de 8 millones, nada. Yo te diría que eso es. O sea, yo creo que el fraude es grave, es vistoso, combatirlo es popular, pero es una parte del problema. El mayor problema que tiene el sistema es del uso irracional. Y eso se combate con medidas de fondo, que son las que en este estudio que Cajas de Chile hizo con la Universidad de San Sebastián, nosotros proponemos. Nosotros queremos ser un actor en esto, Davor, que contribuya a la solución del problema. Ya tenemos mucha gente que está dedicada al tema del fraude. Hay muchos sumarios administrativos, habrá juicios penales. Nosotros queremos contribuir. Queremos ver cómo esto mejora de manera que este beneficio, que es tan útil para las personas, sea sostenible en el tiempo y que no paguen justo por pecadores de ahora. Hoy día hay mucha gente, probablemente las Contralorías Médicas, la ISAPRE y el propio COMPIN, se van a poner mucho más rígidos al analizar una licencia médica. Y eso puede terminar siendo un castigo para justos por los pecadores. Marcelo, bueno, hay varios anuncios que se han anunciado aparte del Estado, más revisión hacia atrás algunos, otros con persecución desde el Consejo Oficial del Estado. También el Ministerio Público ha dicho que va a ser persecución penal. ¿Ustedes como Cajas de Chile se van a plegar a esa persecución penal? No, a nosotros no nos compete. Nosotros pagamos. ¿Por qué no les compete? Si porque tienen mucho que decir en todo esto. Sí, pero nosotros cumplimos una función que es muy particular, muy específica, que es la de pagar las licencias médicas. Nosotros no somos no tenemos facultades contraloras, esa la hace el ¿Pero no se COMPIN. sienten defraudados ustedes? Nosotros sentimos que está defraudado el Estado y por eso nuestra manera de contribuir a esto, o sea, a ver, si pudiéramos hacerlo y tuviéramos legitimación activa, como dicen los abogados, ¿sí?, lo haríamos. Pero creo que... ¿Por qué no la van a tener si ustedes pagan la licencia? Pero pagamos con recursos del Estado. Y nos preocupa que recursos del Estado se estén siendo mal utilizados. Y por eso nuestra contribución es una contribución distinta. Como te digo, 144 horas hablando del fraude. Nuestra contribución es un estudio para ver cómo aportamos para mejorar el sistema hacia el futuro. Esto tiene que tener una mirada de futuro. Lo del fraude es para atrás. Para adelante, lo importante es la mirada de futuro. Ya, pero no se van a meter con abogados a querellarse directamente contra las personas. Pero si fuera necesario lo haríamos. Ya. ¿Qué viene ahora hacia adelante? ¿Cómo seguimos con esto? Con la precaria legislación que tenemos, con lo que falta para fortalecer el rol del Estado. Usted fue parlamentario, sabe que esto no llegaría a ser. ¿Cómo convivimos? Bueno, yo espero que esto del fraude motive a los actuales parlamentarios. Escuchaba hace un rato al senador Chaguán, que es un senador que junto al senador Gaona, Macaya, Juan Luis Castro han estado muy metidos en este tema. Hay diputados también, el diputado Palma, del Partido Socialista, el diputado Romero, el Partido Republicano, diputado Lilayú, en fin. Sería largo enumerar personas que están preocupadas de este tema. Nosotros les vamos a hacer llegar el estudio a ellos. Nosotros queremos que, bueno, el gobierno tiene también un anuncio de reforma en esta materia, que esperamos que se concrete en el segundo semestre, y por supuesto queremos, como fuimos en la discusión de la ley 21.746, que se promulgó este sábado, vamos a ser partícipes, vamos a ir a las comisiones, vamos a aportar los estudios que tenemos y las ideas que tenemos para mejorar el sistema. ¿Se quedan con el modelo de licencias médicas de algún país en específico? ¿O cada maestrito, cada país con su propio librito? Cada país con su propio librito y yo creo que hay cosas buenas y malas. No estamos porque las licencias se limiten a 10 días, pero tampoco probablemente a que sean de 4 años. No estamos porque sea de la remuneración total indefinidamente, pero tampoco porque sean 50%. Creo que hay que buscar las mejores fórmulas. Creo que se necesitan protocolos clínicos. No es lo mismo un estrés laboral que una esquizofrenia y se puede avanzar. Creo que es un tema en que las licencias médicas datan del año 84. Creo que ya llegó la hora de repensar el sistema y proponer medidas serias
de fondo que nos permitan asegurar su sostenibilidad. ¿Los médicos, a ustedes los ven como parte del problema, como la mitad del problema tiene que ver con los médicos y la mitad con el que pide la licencia, o los dejarían fuera de todo esto? Mira, a mí en esta cosa no me gusta mucho generalizar. ¿Ah? Aquí hay 250 médicos, así como conversamos del fraude, son 25.000 licencias falsas sobre 8 millones. Aquí hay 250 médicos que han operado en el sector privado con licencia del sector público. Por lo tanto, no me gustaría generalizar. Yo espero que el Colegio Médico, yo he conversado con la presidenta del Colegio Médico, Ana María Regada, espero que se sume a esto, que tenga declaraciones muy contundentes contra aquellos que han cometido el fraude y también participe de estas medidas de fondo para rediseñar el sistema. Ya, Marcelo, lo último, así como hay fraude en Chile, ¿en otros países también hay? ¿Lo muestra el estudio de ustedes? No lo muestra, no muestra el fraude en otros países, pero no cabe duda que debe haber. Probablemente no en la magnitud que existe hoy en Chile. Marcelo Forni, presidente de Caja de Chile, gracias por estar aquí esta mañana. No, gracias a ti, Dado. Muchas gracias por la invitación. Que les vaya muy bien.